Excelente tarde de febrero, 29 de febrero. Hoy día estamos arrancando nuevamente con otro programa más de Argentina Hoy. En esta excelente tarde me acompaña Fabiana Yunes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Rodolfo, y al operador que siempre nos acompaña, don José Luis Jiménez, y a toda la audiencia que nos sigue jueves tras jueves. Te iba a decir viernes tras viernes, pero nos falta un día. Falta un día para el viernes. Y bueno, mi cuerpo no lo sabe, así que no es viernes. Bueno, le damos la bienvenida a Emiliano Díez, quien es secretario general, ¿verdad?, de FADIUM. Así es, bueno, muchas gracias a todo el equipo de Otras Voces y a la audiencia, un saludo muy grande. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos conversar con vos para conocer un poco cuál es la situación de los trabajadores de la Universidad Nacional de Cuyo, un poco también esto cómo los afecta el tema del CONICET y tan, digamos, apretado en los tiempos y justamente en el tema laboral que los afecta tanto todas estas definiciones que se van tomando con el DNU, con la situación económica y digamos con el recorte de presupuesto. Bueno, arranco con recorte presupuestario que es efectivamente un hachazo del presupuesto, tiene un eufemismo que es reconducción del presupuesto 2023, pero en realidad es una depreciación brutal de nuestro presupuesto, tanto de funcionamiento y la intención también de hacer el recorte en nuestros salarios. Las paritarias que se han ido dando desde la nueva etapa de gobierno han sido muy a la baja respecto a la brutal inflación que hemos sufrido en estos meses, en diciembre y enero, y nosotros sintetizamos diciendo que hemos perdido prácticamente la mitad del poder adquisitivo en un par de meses, lo que es brutal. A esto se suma que van a seguir aumentando las cosas de la vida, la nafta, el transporte, el alquiler, y eso va a hacer que se vaya depreciando aún más y por lo tanto estamos en plan de lucha, en alerta y movilización, con acciones que pretendan recomponer el presupuesto en cuanto a materia salarial, que corresponde al 90% del presupuesto. Pero hay otro 10% que es con el que funcionan las universidades, que también está sufriendo este brutal recorte y alcanzaría con suerte marzo-abril, para cubrir el funcionamiento, y estamos hablando de cosas fundamentales como poder prender la luz o tener calefacción. Correcto. Pero también la posibilidad de tener el acceso a una bandeja de comedor más o menos accesible, y a esto se suma la gran limitación que va a impactar con el aumento del boleto y la dificultad que sea Mendoza la única provincia que no tenía boleto estudiantil gratuito. Entonces la verdad que estamos muy preocupados porque lleguen nuestros estudiantes a las aulas y podamos tener una instancia de encuentro educativo y en un gran acto educativo coordinar el proceso de defensa de la educación pública. Bien, en estos momentos es nada más que alerta y movilización, pero además hay medidas de acción. Bueno, ya el lunes pasado arrancamos el 26 con un plan de lucha con paro que en parte empalmábamos con la CETERA, que estaba llamando un paro para una mejora salarial. Lamentablemente hubo una reunión este martes y no fue exitosa. ¿Paritaria? Sí, en realidad están estableciendo, es compleja la situación nacional porque están tratando de evitar que se llame paritaria, pero sí nos afecta en común que se recortó el FONIT, que es un fondo que se conquistó con 1.300 días de carpa blanca en la década de los 90 y que ahora de un plumazo, por no renovar este aspecto, se hace un recorte adicional, sobre todo en los sectores de la educación obligatoria. Sumado a esto, nosotros tenemos una cita de honor para el 8 de marzo, por ahí yo convoco, pero entiendo que el protagonismo va a ser de las mujeres. En la universidad van a haber actividades en la semana previa, una convocatoria el miércoles, y estamos tratando de coordinar con todas las federaciones de las universidades docentes y también con la federación no docente alguna medida de acción de fuerza para la semana del 11 de marzo, la semana posterior al 8 de marzo, con la intención de que tenga masividad y unidad para mandar un mensaje contundente al gobierno de la necesidad de la recomposición. Después seguiremos con nuestra honrosa agenda, y más en esta época, de lo que va a ser todas las acciones que se hagan en el marco del 24 de marzo por Memoria, Verdad y Justicia, y la verdad que va a ser un año con mucha intensidad,
que vamos a estar cerrando marzo con ese mega fin de semana largo, pero que tiene cita de honor del 2 de abril, cuando hemos tenido una vulneración de nuestra soberanía y una provocación reciente, así que viene cargadito. Y la idea es ir preparando en unidad con docentes, estudiantes, no docentes, egresados y también con las autoridades, un proceso de visibilización masivo para mediados de abril, una marcha federal educativa para mediados de abril, y estamos trabajando para eso. Bien, bueno, una agenda cargadita. Hablaba no muy agradable, realmente. Sí, entendemos que va a costar mucho arrancar estas acciones porque están con un embate muy agresivo con el sector estatal, hay despidos en distintos espacios. Me preguntaban de CONICET. CONICET ha sufrido primero despidos de 50 trabajadoras y trabajadores en todo el país, pero además un recorte brutal en lo que vendría a ser una pieza fundamental, que son las becas para hacer el doctorado, que se han reducido a menos de la mitad, y se han congelado, paralizado los presupuestos para la investigación, y a su vez se han trabado todos los procesos de compra de insumos en el exterior que implicaban una serie de procedimientos para poder comprar a dólar oficial, y está todo eso trabado. La verdad que el escenario de investigación, que se hace casi en un 90% en el contexto de las universidades, con un apoyo muy fuerte y protagónico de CONICET, está siendo también muy vulnerado. Esas becas de las que nos hablas, ¿tienen algún patrón? Es decir, ¿han seguido alguna lógica las bajas o es a dedo? ¿Cómo ha sido? Bueno, hay un primer lote que ha sido comunicado recientemente estos días, ayer o antes de ayer, de 300 becas de finalización del doctorado, que son becas más cortas, y por eso decimos que bueno, pues esas salieron antes. Después había otro lote de 1.600 becas que se iban a dar, y solamente se han anunciado que se van a dar 600. Pero en vez de comenzar en abril como correspondería, van a comenzar en agosto. Por lo tanto han reducido la cantidad de presupuesto a invertir a menos de la mitad. Van a estar pagando el equivalente a 300 becas anualizadas, y eso es un gran recorte en el sistema educativo que se sustenta fundamentalmente en la reproducción y en la formación continua de investigadores e investigadoras. Bien, los investigadores e investigadoras, ¿en qué ámbito, digamos, tenés mayor número? Digamos, tenés distintas universidades y distintas actividades. Sí, ahí hay una distribución por áreas temáticas. Hay grandes áreas temáticas relacionadas con las ciencias de la salud, otras de las ciencias sociales, otras tecnológicas, y otras más vinculadas a la producción y al agro. Cada una de esas áreas tratan de equilibrar la cantidad de becas que ofrecen o ingresos que ofrecen, pero la cantidad de postulantes que hay en cada una también es muy distinta. Claro. En tecnología y en ciencia hay muy pocos postulantes, y en general hay una alta probabilidad de que puedan acceder a las becas, mientras que en ciencias sociales hay una gran competencia impuesta por este Estado por la restricción marcada que hacen para poder desarrollar esta tarea tan fundamental que son las ciencias sociales, para comprender qué nos pasa y que no nos siga pasando. Totalmente. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero ya seguimos con más Argentina hoy. Seguimos con más Argentina hoy, y bueno, y acá estamos con Emiliano Díez, quien nos está acompañando, y estamos hablando un poco sobre la situación de las universidades, y tanto que nos afecta a todos, a quienes son los alumnos, a quienes son los profesores, y obviamente en la actividad. Esto, digamos que la Universidad Nacional de Cuyo siempre se destacó, que es el tema de la investigación científica en los distintos ámbitos, y que hoy día sea directamente atacada por el gobierno, porque lamentablemente está siendo atacada. No sé si yo hago una apreciación muy extrema, pero me parece que viene por ahí, ¿no? Sí, es un ataque que nosotros caracterizamos como de vaciamiento o de en realidad ahogamiento presupuestario, y eso la verdad que sumado con los despidos y las acciones específicas va disminuyendo nuestra capacidad, y vamos teniendo otra vez la situación de que un montón de investigadoras o investigadores estén planteándose el irse al exterior, porque nuevamente las condiciones se ponen muy adversas, y proyectos que teníamos
diseñados para un presupuesto, con la inflación, la falta de actualización y las demoras en los pagos se hacen imposibles de llevar adelante, y eso bueno nos va como desmoralizando y también dañando toda la matriz de investigación, que es fundamentalmente para poder tener una industria y una creatividad con competitividad en el medio local, que es fundamental. Así que en ese sentido el daño que se está haciendo es muy grande. Hay modelos en donde se invierte un poco más por parte del privado, pero eso todavía acá en la Argentina no se ha dado, por más que los gobiernos anteriores lo han intentado fomentar con distintas estrategias, y recortar de un día para el otro solo genera más daño. Lo vivimos aparte en la época de la pandemia, ¿no? El tema del sector privado y el sector estatal en referencia a las vacunas. Tal cual, la verdad que yo estoy muy orgulloso de todo el proceso, de cómo, teniendo un sistema que había sido sostenido, quizás con otros proyectos, con otras necesidades, supo rápidamente readaptarse, porque estaba fundamentalmente esa gente que ha ido formándose y que ha encontrado la capacidad de poder adaptarse con cierta velocidad y reformular los proyectos y colaborar en las necesidades más urgentes, como fueron durante la pandemia. La verdad que fuimos un ejemplo, somos una de las pocas naciones que pudimos desarrollar una vacuna, más allá de los tiempos o no, pero la verdad que en ese contexto poder haber hecho ciencia y hecho punta y desarrollar barbijos y tener otras instancias y colaborar con toda la logística del sistema fue una gran patriada, y se ve la inversión que venía de años, más allá de que tuviera sus altibajos, en ciencia y en educación. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo seguimos para adelante? Es decir, ¿cuáles son los pasos a seguir en esta instancia donde hay tanto recorte de presupuesto? Hay investigaciones que no se van a seguir, lamentablemente, por el alto costo, por la variabilidad de presupuesto, pero además nos encontramos con aquellos que se iban a iniciar en la carrera de investigación, docentes o profesionales recién recibidos, que no van a poder concretar esa etapa de investigación que surgen, por naturaleza propia en cada una de las actividades o en cada una de las facultades. Bueno, el cómo seguir, no tenemos el futuro predicho. No hay previsto una instancia paritaria próxima, ¿no? Sí, hay prevista instancia paritaria para lo que vendría a ser, ya estamos en marzo, vendría a ser los primeros días de marzo, con vistas a la parte educativa, y también en el marco de los trabajadores del Estado también hay unas idas y vueltas de contrapropuestas con ATE y UPCN que están planteando mejoras en las propuestas. UPCN firmó el 12%, ATE no, y están ahí tratando de mejorar las condiciones de todo el sistema de estatales. La verdad que creo que va a estar muy marcado por la correlación de fuerzas de lo que podamos llegar a arrancar con la lucha, porque la decisión de este gobierno va a ser dar lo menos que pueda, y cuánto va a ser eso que pueda va a estar muy marcado por lo que nosotros podamos movilizar y avanzar. El piso entonces es un 12%, o sea, de ahí para arriba. Hay piso de 12% para lo que vendría a ser el sistema científico-tecnológico y los trabajadores del Estado, y en las universidades tenemos otra situación, porque recibimos solo en febrero el 16%, en enero recibimos 0%, y no sabemos qué oferta va a haber para lo que vendría a ser marzo, o sea que vamos desfasado con un mes. Ya nos comieron un mes que tuvo una altísima inflación, 20%. Y por eso hablamos de que en el caso específico del sistema universitario la caída del poder adquisitivo es mucho mayor, casi el 50%. Totalmente, bueno, pero además acá tenemos que hablar de que la Universidad Nacional de Cuyo o CONICET cuenta con, depende de un presupuesto nacional, porque en algunos ámbitos se discutía si lo que venía o lo que pagaba la universidad era provincial o nacional. No, tanto CONICET como la universidad tienen presupuestos nacionales, y los fondos de investigación son más del 95% de fondos o fuentes nacionales también. Ya sea a través de la misma universidad que da subsidios para investigación, que
son bastante magros o por decir muy bajos, y otros que son dados por la Agencia Nacional de Investigación Científica, que esos son los que pueden ser un poco más abultados y más acordes a los costos de investigación, que también vienen de Nación, son todos fondos concursables, y la verdad que estamos en una instancia en donde se tiene que fomentar mucho más esas inversiones. El punto es que no llegamos a una inversión del 0,5 del PBI, y países vecinos están rondeando el 1, el 1,5, y la verdad que para poder tener un desarrollo soberano es necesario invertir en ciencia. Bien, bueno, y para el común denominador de la gente, digamos que no conoce tan en detalle la instancia de quienes son los investigadores del CONICET, o el nivel de importancia que tiene el aporte a la educación, pero además al aporte a la investigación, ¿cómo lo podemos decir para que ellos entiendan de que viene un recorte, digamos, de parte de Nación, pero además cuáles son las implicancias o las consecuencias que tiene esto sobre la población? Bueno, ahí es por áreas. Voy a poner ejemplos. Recortar en semillas que nos permitirían tener mejor rendimiento de los cultivos es una atrocidad. Es Correcto. Mandarnos al hambre o mandarnos a la dependencia de la compra de otro tipo de semillas del exterior. No evaluar el impacto que pueden tener los distintos plaguicidas y herbicidas sobre la salud es un daño directo a nuestra población. No tener desarrollos propios. Habían iniciado algunas acciones de tratamientos para el cáncer novedoso con desarrollo de distintas tecnologías que eran nuestras, y darle un corte a eso, la verdad que es limitar y quedar dependiendo de los precios que nos pongan las farmacéuticas internacionales. No tener por ahí investigaciones en cómo explotar mejor el litio, cómo usarlo de una manera más útil, es solamente volver a mandar los espejitos y quedarnos sin la capacidad de darle un valor agregado a nuestros grandes recursos que tenemos en la nación, no poder cuidar los recursos con las investigaciones hidrológicas, no poder cuidar nuestro ambiente con los estudios de la fauna y la flora. La verdad que el daño que se puede hacer es de una manera brutal, y en un contexto de calentamiento global y crisis climática, la verdad que se va haciendo cada vez más grave, y lo que vamos viendo, esto de grandes calores y no saber qué hacer, falta de planificación energética por precisamente falta de investigación de cómo resolverla, que hayan cortes de luz, que hayan situaciones de problema, le llegan el día a día a las personas, y eso la verdad que es un problema que se puede ir atacando. No todas las investigaciones dan una respuesta instantánea a esos tipos de problemas, pero es fundamental que tengamos nuestras propias investigaciones para no tener que después andar pagándole a los demás grandes regalías, grandes patentes que nos expolien los recursos que tanto nos cuesta conseguir. A eso podemos sumar la situación que tenemos en Mendoza directamente con el ex hospital ferroviario, que hoy lo tiene en manos la Facultad de Ciencias Médicas, y bueno, donde está volcado todo el área de investigación ahí en el hospital, ¿verdad? Sí, es un centro de investigación. Nosotros tenemos la crítica de que debería ser público y gratuito, pero que más allá de eso tiene un nivel de excelencia en materia de investigación y desarrollo para tener datos de nuestra propia población y aplicable a nuestra gente que necesita también que conozcamos cuáles son las problemáticas que les afectan, y también que sepamos cuáles son las acciones que de manera terapéutica son más efectivas en nuestro lugar. No sirve pensar que una cosa que se probó en Estados Unidos automáticamente va a servir aquí, sino que también nosotros tenemos que conocer y desarrollar nuestras propias estrategias y acciones para la salud. Tener nuestro propio, digamos, medio de prueba, ¿no? Para poder tener un resultado y hacer la evaluación del mismo. Efectivamente. Bueno, como ya nos tenemos que ir a un nuevo corte, pero antes de eso, ¿peligran el comienzo de clases en la UNC? El comienzo de clases está en peligro por un problema estructural fundamental presupuestario, y creo que vamos a comenzar las clases para encontrarnos,
pero sí la continuidad de las clases está en un serio peligro porque no tenemos los fondos para que esto siga. Entonces es muy probable que comencemos, nos encontremos, discutamos y acordemos llevar adelante medidas en conjunto que nos permitan conquistar lo que hace falta para que siga funcionando tanto la universidad como los centros de investigación. Perfecto, bueno, llegamos al final. Te agradecemos tu presencia en nuestro programa, en nuestra sala de redacción de radio, y bueno, están las puertas abiertas para que podamos hacer conocer a la población lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Cuyo, lo que sucede con el tema investigativo, con el CONICET más que nada, que es una herramienta importantísima para todos los mendocinos. Así que bueno, muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia que sostiene este espacio. Muchas gracias, Emiliano. Vamos al corte, director. Bien, continuamos con más Argentina Hoy. Estamos en la segunda etapa de nuestro programa y bueno, nos está acompañando en estos momentos el doctor Daniel Jiménez, quien es secretario adjunto del gremio de AMPROS en la provincia de Mendoza. Así que bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, vamos a trabajar con el señor, justamente nos va a poner al tanto un poco cuál es la situación en Mendoza de los profesionales, esta instancia de paritaria y cuál es la situación de la salud en los distintos hospitales de la provincia. Bueno, con respecto a lo primero, realmente la paritaria podríamos decir que fue vergonzoso porque no fue una paritaria. En realidad no hubo una discusión realmente por sectores, sino que hubo una bajada de una propuesta para todos los gremios por igual y no dio lugar a la discusión de que se tratara por sector, pero yo creo que cada gremio tiene su realidad y tiene sus problemas y había que tratarlos ahí en paritaria. Paritar para todo el mundo y por igual realmente no es lo que realmente necesita la salud de Mendoza. Es por eso que nosotros bajamos la propuesta a los profesionales, sabiendo ellos que era eso o nada. Claro. En ese momento. Después hablaron de un decreto, pero en realidad nunca se dijo el decreto ni qué iba a contener el decreto. La necesidad de la gente en general es grande y por lo cual se aceptó esta propuesta. Nosotros no concurrimos a la subsecretaría, sino que directamente mandamos por escrito la respuesta de las bases con la aceptación de esta propuesta. Uh-huh. Y bueno, con respecto a la realidad de la situación de la salud en la provincia de Mendoza, lo venimos diciendo hace mucho, la situación es crítica. Tenemos falta de profesionales en varias profesiones, fundamentalmente por la fuga de recursos humanos, de talento humano, que no es ajeno indudablemente a lo económico. No voy a hablar de los profesionales que se van a Chile porque indudablemente por la macroeconomía y demás no da para competir. Pero que se nos estén yendo los profesionales a la provincia de San Luis o a otras provincias, yo creo que eso sí es muy grave y es algo que se puede competir y se puede solucionar. No es lo que ha ocurrido. Como ustedes saben, ahora en estos días se han enviado un paquete de medidas como un plan de salud por parte del ministro Montero, paquete de salud que lejos de venir a solucionar los problemas, yo creo que va a ocasionar un verdadero caos en la salud por las características que tiene esta nueva ley, que es inconstitucional, porque se opone a nuestro convenio colectivo de trabajo, es ilegal y en realidad es un recorte, es una precarización del trabajo. Esa es la realidad.
Ahora en esta instancia en la que nos encontramos hablamos de un sistema de salud que ya viene en forma decreciente en cuanto al nivel de prestación que está teniendo desde hace un tiempo a esta parte, donde ha disminuido la cantidad de profesionales, pero no se ha repuesto esa cantidad de profesionales, es decir, no se ha contratado nuevo personal para que cubra esas áreas. Para nada. De hecho, nosotros siempre hemos insistido que las vacantes fueran surgiendo, ya sea por jubilaciones, por renuncias o fallecimiento de los profesionales, fueran reemplazados por los prestadores, que tenemos más de 3.000 prestadores, que es una forma, bueno, es un contrato ilegal, es trabajo en negro, en definitiva, es un trabajo en negro, que fueran reemplazados por esos prestadores en forma interina hasta que se llame a concurso, como lo dice la ley y como siempre se ha hecho, y eso no está pasando. O sea que contamos cada vez con menos profesionales, en muchas áreas críticas, donde nos están empezando a faltar profesionales, como terapia intensiva infantil, pediatría, neonatología, anatomía patológica. Bueno, así le puedo citar un sinfín de profesiones que desgraciadamente no están siendo elegidas por los médicos. Como ustedes saben, nosotros salimos de la carrera después de 6 años de estudio, y después de eso optamos por una diversidad de especialidades. Estoy hablando específicamente de la parte médica. Nosotros representamos a las 13 profesiones en realidad de la salud, pero hablando específicamente de la parte médica, como les decía, son 6 años para recibirse de médico, 4 años para hacer una especialidad y digamos mínimo 2 años más para hacer una subespecialidad. O sea que estamos hablando de 10, 12 años para poder empezar a ejercer. Entonces, indudablemente, cuando alguien que elige la pediatría y se encuentra que después de hacer toda esta carrera va a empezar con un sueldo inicial, hoy día, siendo generoso, hablar de 400.000 pesos, realmente no convence a nadie, y es por eso que van quedando desiertas estas especialidades. Las residencias de pediatría y algunas de las que les nombré eran especialidades muy requeridas. Yo específicamente soy pediatra, y eran cubiertas en el 100%, y la verdad que eran peleadas estas. Hoy en día, si llegamos al 30%, estamos exagerando de la cobertura de esta residencia. Además, con un sistema de salud público cada vez con mayor demanda, porque sabemos lo que está ocurriendo justamente con las prepagas, como han ido aumentando en este último tiempo, mucho más que la inflación inclusive. Entonces la gente se vuelca mucho más que antes a la parte pública, y aún así ya veníamos con problemas, y bueno, se va a intensificar mucho más. Se va a intensificar, se va a agravar, porque tenemos menos profesionales para una mayor demanda. Se calcula prácticamente que va a aumentar en un 20% mínimo el uso de la salud pública. Bueno, por lo que justamente decías, la falta de mucha gente que no puede seguir pagando su prepaga, o gente que inclusive teniendo prepaga, sabemos que hay consultas y demás que están aranceladas, o sea, hay copagos, o no están siendo reconocidas directamente las obras sociales. Y bueno, eso desgraciadamente se vuelca al sector público, y es así que en este momento, si usted quiere ir a sacar un turno, por ejemplo, en el Hospital Noti, para ORL, por ejemplo, nariz, garganta y oído, ORL, le van a dar un turno de acá a 3 meses, o para traumatología a 2 meses, o la lista de espera que hay en cirugía, que es tremenda, para más de 6 meses inclusive. Así que creemos que sí, que esto es, estamos en una situación crítica, y bueno,
este paquete no viene a solucionar absolutamente nada, porque en realidad es un recorte. Bien, está disfrazado, digamos. Está disfrazado pretendiendo decir que se les está ofreciendo mejores sueldos a los profesionales, específicamente a los médicos. Tenemos un ministro que parece que, bueno, yo soy médico, sé la importancia que tiene, pero el trabajo en salud es un trabajo en equipo. Totalmente. No es el trabajo del médico y únicamente el médico si no tiene al lado el bioquímico no puede hacer nada, el cirujano si no tiene al anestesista no puede hacer nada, o el licenciado en enfermería o el camillero, es un equipo el que trabaja realmente. Y bueno, en el caso específico de los médicos viene a ofrecer, primero que nada, forma un régimen específico para médicos. Nosotros... Yo lo voy a interrumpir un segundito, sí. Tenemos que ir a un corte porque lamentablemente el tiempo radio nos corre por todos lados. Así que bueno, vamos al corte y ya continuamos con más Argentina Hoy. Volvemos con más Argentina Hoy. Y bueno, veníamos conversando sobre la situación de la salud en la provincia. Y vamos a ir directo a un tema que el Ejecutivo puso en la legislatura, una serie de 26 proyectos, si no me equivoco, en la cual pretende mejorar la prestación de salud desde el punto de vista del Estado provincial, pero no forma parte de estas definiciones las entidades gremiales que están inmersas en el área y que obviamente tienen que dar su punto de vista, su opinión, que son los que están en la práctica cotidiana de lo que es ejercer la defensa de la salud. ¿No es así, doctor? Sí, es así. En realidad no hemos tenido hasta ahora voz, no hemos podido expresarnos, hemos estado concurriendo a las comisiones, a la Comisión de Salud, a las que se han estado realizando. Hasta ahora no hemos sido escuchados. El día lunes a las 9 sí vamos a ser escuchados a los gremios, bueno, donde expondremos todas estas objeciones y problemas de estas leyes. Bien, bueno, pero además impacta directamente sobre lo que establecen los convenios colectivos de cada una de las entidades gremiales que están dentro de lo que es salud en la provincia de Mendoza, ¿no? Totalmente, porque son, como le decía anteriormente, en el caso específico de los médicos, crea un nuevo régimen. Nosotros pertenecemos al régimen 27, que es un régimen combativo porque es el régimen más caro en este momento para la provincia. Lógicamente es más caro no porque ganemos tanto, sino porque es un régimen de profesionales y somos muchos los profesionales dentro de este régimen. Quienes sostuvieron además todo este problema de COVID desde el año 2019 no debemos olvidar, porque parece que fuera el siglo pasado y fue ahora, ¿no? Hace 5 años atrás. Sí, muy cerquita lo tenemos. Y a no olvidarlo. Claro, justamente. Realmente en el 2020, en plena pandemia, fue en el año en que no tuvimos paritaria y el gobernador Suárez se dio el lujo de no dar aumentos a los empleados públicos. O sea que nos premió, realmente nos premió. Sí, y después... Y fue uno de los causantes del caos que hay ahora y de esta tormenta perfecta que habla el señor gobernador. Yo creo que la tormenta perfecta la vienen armando ellos por el hecho de esta falta de aumento en el 2020 y por el cierre de paritarias que desgraciadamente en los últimos años ha venido cerrando por debajo de la inflación. ¿Qué sucedió en el caso de AMPROS con el paro del último 24 de enero próximo pasado? ¿Se adhirieron, no se adhirieron? ¿Qué sucedió? Mire, en el caso específico de ese paro, AMPROS dejó liberado a los afiliados, a quienes quisieran adherir. Nosotros no participamos de ese paro porque desgraciadamente el derecho a la protesta está muy limitado y un día de trabajo, un día de descuento para muchos trabajadores significa mucho.
Y nosotros creíamos, o creemos, estamos convencidos, de hecho lo estamos viviendo ahora, que debíamos dejar estas alternativas de paro, manifestaciones y demás, justamente previendo esto que se veía venir. La aparición de estas leyes, el cierre de paritaria impuesto, y creemos que realmente la lucha para el sector, específicamente para nosotros, empieza ahora. Es decir, que no se descartan entonces medidas de fuerza. No, para nada. Si llega a salir esta ley fuera de ir a la justicia, porque como le digo es inconstitucional, porque está alterando un convenio colectivo de trabajo, así que iremos por la parte legal y si sale, bueno, saldremos a la calle también y le demostraremos que esto no viene a solucionar absolutamente nada. Doctor, apelando a su bondad, ¿qué le parece? ¿Hay alguna de esas 26 normas que realmente podemos entender que el Ejecutivo tiene intenciones de mejorar el sistema de salud en alguno de los puntos, más allá de que viole el convenio colectivo? Coincido con usted, que es una ley ya, que no debería, por qué, digamos, estar este nuevo proyecto, pero más allá de eso, supongamos que hubiera algún punto en el que el Ejecutivo ha tenido intenciones de mejorar el sistema de salud. ¿Existe? ¿Hay alguno de esos 26? En lo único que estamos de acuerdo, creo que la salud realmente está en crisis, que los profesionales se nos están yendo de la provincia y que estamos en una situación grave. Pero de ahí a que esto venga a solucionar esta situación, no es. O sea, podemos estar de acuerdo en las intenciones, pero no en la modalidad ni en cómo se ha llevado a cabo esto. Bueno, lamentable entonces, porque la verdad que si no viene a mejorar, solamente es perjudicial para los trabajadores, entendemos. Viene a recortar y a precarizar. Este nuevo régimen que crea para los médicos es un régimen precarizante, donde paga con unidades salariales, una nueva forma de pagar, donde quien fija el valor de estas unidades sanitarias es el Ejecutivo, o sea que olvidémonos de paritar, porque directamente va a ser el Ejecutivo quien va a poner el valor de esas unidades. El sueldo se divide en dos, un básico, que es el 65%, y el otro 35% del sueldo lo vas a cobrar siempre y cuando llegues a los objetivos o a la productividad que ellos mismos determinen y que no va a ser cristalino, digamos, esta productividad, porque quien la va a determinar es mi jefe inmediato. Y si no le caí bien, no le gusta mi cara o no soy del propio palo, y bueno, no te voy a pagar el 100% del sueldo, o si quiero y te enfermaste o distintas situaciones que se pueden dar en el ámbito laboral, te puedo iniciar un sumario y puedo yo, como el mismo Ejecutivo, a través de una norma legal, digamos, cesantearte. Esto no pasa hoy porque para poder cesantear se debe iniciar un sumario. Eso primero llega la notificación al gremio que envía un veedor, de ahí pasa a un comité de disciplina que está integrado por 3 representantes del Estado y 3 del gremio. Se determina si le cabe una sanción o no a esa persona, de ahí va el consejo deontológico y de ahí se toma una decisión. O sea, no hay derecho a la defensa del profesional. Acá es una cosa que no sabría bien cómo definirla, dictatorial, no sé, pero donde el Ejecutivo es quien decide todo. Y además, si me enfermo, ¿qué pasa? Voy a vivir con el 65% de mi sueldo, tengo una enfermedad catastrófica, quiere decir que no me van a pagar la totalidad del sueldo, me van a pagar el 65% nada más. Podemos hablar de un ítem aula en salud. Eso ¿no? digo yo. Tal cual. Tal cual. El ítem aula en salud. Bueno, doctor, estamos ya casi cerca del fin de este bloque. Le agradecemos
la presencia en nuestra redacción de radio y obviamente están las puertas abiertas para que nos encontremos nuevamente, para que nos cuente un poco cómo va esta situación. Primero lo de la legislatura, que me parece importantísimo para toda la población en general, pero fundamentalmente para todos los trabajadores de la salud, porque obviamente impacta, es un impacto profundo, como es el título de la película, es un impacto profundo en el ejercicio de la profesión. No, muchas gracias a ustedes para informar. Yo creo que nosotros estamos haciendo todo lo posible para hacer llegar esta información a todos los profesionales, porque, entre otras cosas, en este nuevo régimen es optativo, claro, pero es optativo de una sola vuelta. O sea, lógico, si te vas del régimen actual que estás y pasás al otro régimen, podés pasarte, pero no vos podés volver. No volvés más. Bueno. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con más Argentina hoy. Doctor, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con más Argentina hoy en esta excelente tarde de jueves, un poquito más fresquita que el resto de los días, ¿no? Sí, apenas, no mucho tampoco, bien, pero con una humedad muy alta todavía. Todavía. Que sí, va a intensificarse mañana, inclusive porque además sube la temperatura, así que a disfrutar este fresquito porque mañana se viene un poco peor. Qué bueno que está Fabiana porque nos asesora sobre el tema del tiempo y así vemos cómo salimos vestidos, especialmente ya se viene el viernes y hay que prepararse, ¿no? Sí, con posibilidades de tormenta, ojalá que no, porque sabemos que está nuestra fiesta máxima el correcto, sábado y bueno, siempre, ¿no? Algunas gotas suele caer. No solo la fiesta máxima, también está la cadena nacional cierto, del señor presidente. Mañana, sí, eso va a ser mañana. Así que qué coincidencia, ¿no? Justo, ¿no? Justo, bueno. Casualmente. Teóricamente con quien es el más simpatizante o el que más simpatiza con el presidente y con el gobernador. ¿Vos decís? Lo han dicho ellos, yo no lo digo. Ah, mira. Bueno, también simpatizaba con el chubutense. Así también, que nada hace suponer que la semana que viene tengamos Twitter con el gobernador nuestro. La semana que viene no sé si va a llegar, va a ser sábado o domingo. Bueno, le damos la bienvenida al secretario general del Sindicato de Ferroviarios en la provincia de Mendoza, así que bienvenido, Alejandro Miranda, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, saludos también a la audiencia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Alejandro. Bien. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre la actividad. Todos los mendocinos estamos muy esperanzados sobre la actividad del tren. ¿Qué fue con el tema también del tren de transporte? Porque lo vimos en un principio que andaba muy bien, pero ahora lo vemos con mucha menor frecuencia o ninguna. No sé, acá nos va a informar un poco Alejandro. Contanos un poquito cómo está la actividad ferroviaria en la provincia de Mendoza. Y también una extensión, ¿no? Hacia Maipú. Bueno, hay que diferenciar los proyectos que son de índole, digamos, local del gobierno provincial, en donde nosotros no tenemos nada que argumentar, más allá de algunas conversaciones que tienen que ver con compartir el espacio en la traza que estamos compartiendo con el Metro Tranvía hoy día. Lo que es Metro Tranvía es un proyecto provincial y se sujeta, digamos, de una inversión y de un presupuesto provincial. Nosotros tenemos una traza desde San Juan hasta Alianza o Retiro y hasta que apareció el pasajero simplemente trasladamos cargas de todo tipo. Claro. Al aparecer el pasajero, bueno, también nosotros tenemos esa misma instancia de compartir la vía y bueno, la instancia soñada es volver a tenerlo al pasajero, pero con algunas alteraciones de resultado, como es no poder volver otra vez por la calle Belgrano a la estación histórica, que bueno, se deformó de fondo con algunos otros gobernadores que ya pasaron por la provincia. Así que por lo pronto llegamos hasta Palmira cada 15 días y con toda una problemática de inversión y de sostenimiento del sistema que abunda de vicios y bueno, es bastante complejo explicarlo en poco tiempo. Claro, así que seguimos con la carga desde San Juan
y seguimos en esta instancia de procurar que tengamos algún proyecto, que no lo tenemos, simplemente han cambiado algunas autoridades a nivel nacional en la presidencia de la empresa, y todos los mandos que son subalternos han seguido en su lugar, a pesar de que han cedido sus renuncias como corresponde, pero parece ser que no tienen, digamos, personal idóneo, y solamente sé que hoy ha cambiado el presidente y una que otra autoridad a nivel nacional. Pero bueno, todavía no tenemos un proyecto de desarrollo, están las instancias y las definiciones hasta donde sabemos, ¿no? Por los medios, claro, de querer privatizarlo. Y bueno, ya hemos tenido esas instancias y es una catástrofe para lo que hemos podido recuperar de aquel entonces, en los 90, cuando teníamos ese prestigio y correcto, ese renombre que se lo ganó, bueno, a lo largo de mucho tiempo y de mucha desacierto, ¿no?, de políticas de Estado. Bien, en la provincia de Mendoza, ¿cómo está la actividad y cómo están los trabajadores? Porque acá en el medio, Trenes Argentinos es una empresa mixta o depende totalmente del Estado. Por ahora dependemos del Estado. Trenes tiene, digamos, el nudo central, la centralidad de la inversión está en Palmira, donde está, digamos, el número más importante de actividades, sí, que es donde también llega por ahora el pasajero. Y acá en el centro de la ciudad está el taller de reparaciones locomotoras que sostiene toda la operación, con todos los inconvenientes que genera estar compartiendo ambiciones de hace mucho tiempo con el municipio y con la provincia sobre los terrenos. Claro. Y también hay una complejidad para poder usufructuar la vía, porque como sabrán, todos los sistemas de seguridad se desnaturalizaron, y hoy tenemos que estar a la concesión del metro tranvía para poder pasar por los pasos a nivel y salir a la traza, digamos, general, y poder trabajar como corresponde. ¿Hoy utilizan la misma traza o han hecho una traza paralela? Tenemos que hacer una traza paralela porque tenemos distinta trocha y distintas velocidades también de uso. Correcto, bien. Bueno, y yendo más hacia el ámbito de los trabajadores. Bueno, hoy estamos en esa simiente de no saber para dónde vamos a ir, pero dentro de todo estamos tranquilos, esperando, por supuesto, esas definiciones afanosas que todavía defiende el gobierno de querer privatizarnos. Y de no ser así, bueno, tendremos que seguir con algún argumento estadístico o algo que justifique la centralidad de algún proyecto que hasta el momento no se ha visto por parte del gobierno nacional. Tenemos una dotación importante en lo que es la seccional Cuyo, que es la que yo tengo a cargo, de San Juan hasta, se podría decir, hasta donde termina el Arco de Zaguadero, porque sí, ya ahí empezaría la jurisdicción de Justo Dará, la otra seccional que tenemos en la línea. Y como les decía, hay un número no determinado, a ciencia cierta no sabría decirle el número exacto de ferroviario, pero tendremos alrededor de 700, 800 compañeros en Palmira, unos 150 aproximadamente acá en Mendoza, y se suman unos 50 más en San Juan, más algunas cuadrillas de mantenimiento de vía que están dispuestas estratégicamente en la traza. Bien. Más de 1000 personas estamos hablando. Aproximadamente, más o menos. Por ahora, bueno, celebrando de que celebramos un acercamiento paritario con las autoridades nacionales. Era la última instancia este martes pasado. Y bueno, hemos logrado que dentro de la estrategia planteada por el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria hayamos acomodado un poquito la pérdida del poder adquisitivo, y esperando que sigamos en estos resultados con el antecedente que ya teníamos de nuestros compañeros de la fraternidad, que habían tomado una decisión muy distinta, y tengo entendido que no son tampoco partícipes de este arreglo, que sí lo han hecho los otros 3 gremios a nivel nacional. Más o menos, ¿nos podrías comentar en qué consta, cuál ha sido el arreglo al que arribaron? Sí, hemos
habíamos arreglado algunas pautas que trazaban en lo inmediato todo el acceso para terminar las paritarias que se hacen interanuales, de marzo a marzo. Claro. Y como, bueno, se desmenuzó demasiado el poder adquisitivo, se licuó lo que teníamos hasta diciembre, era muy necesario que en enero, febrero se pudiera revertir esa situación. Y bueno, hemos encontrado un 16% para los haberes de febrero y sumas no remunerativa, tanto en febrero como en marzo. Y después en abril también tenemos otro 12% a cobrar por los compañeros hasta que se revea otra vez el IPC, que es un poco la variable por la que se sujeta la paritaria ferroviaria, analizada en ese contexto para justamente equiparar todo lo que se venga por delante. Esos porcentajes de los que estábamos hablando, 16 y 12, ¿con referencia a qué sueldo? Al sueldo que tenemos de diciembre. Bien. Conformado. ¿Un sueldo inicial de...? Bueno, un ferroviario hoy, no sé si se puede decir la suma, con 30 años de antigüedad está alrededor de los 900.000 pesos. ¿Con cuántas horas de trabajo? 9, trabajamos en lo que hace a la operación del taller de 6 de la mañana a 15 horas y de lunes a viernes. Claro. En otros lugares, bueno, por una cuestión de operación y de seguridad se hace turnos rotativos de 8 horas. Bien. Bueno, y sobre ese salario es el que reciben ahora el acuerdo... El acuerdo, que siempre ha sido una estrategia planteada y lograda por el secretariado de que sea acumulativo. Bien, y en este escenario en el que nos encontramos hoy, ante el cambio de presidente, el DNU, la ley ómnibus, ¿cuál es la expectativa o cuál es la óptica que tienen hoy el sector gremial en referencia a esta instancia nacional? Y nosotros desde acá, desde la centralidad del interior del país, tratamos de convocarnos siempre a la perspectiva de la CGT, que nos ha costado muchísimo en lo local recuperar el espacio, las bondades de las adhesiones por instancia de sentirse parte, y participamos activamente de conformar ahí un frente un poquito más amplio de lo que siempre hubo en esa división de la CGT acá a nivel local. Y la centralidad nuestra, siempre en la oratoria nuestra y el obedecimiento político es ser orgánico, siempre con la centralidad de nuestro secretariado, que es el que comanda todo, no solamente lo estadístico dentro de la paritaria nacional, pero sí por otro tipo de flanqueos que por ahí nos mandan alguna metodología para la instancia local o también que tenga que ver con otra referencia, como nos pasa a nosotros o a mí particularmente, de estar también con una actividad intelectual ahí en San Juan, que tenemos también otro gobierno, otro tipo de instancia, otro tipo de problemáticas también. Claro. Bien, tenemos que ir a un corte, pero ya seguimos con más Argentina Hoy. Y bueno, estamos acá con el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Ferroviarios en la provincia de Mendoza, don Alejandro Miranda. Y bueno, estábamos hablando justamente sobre la relación a nivel nacional con el tema CGT, con el tema de la Federación de Ferroviarios, pero además nosotros íbamos a consultarle acá al secretario general en Mendoza si estaban dentro de la CGT y además si ¿qué prevén o cuál fue su óptica del paro del 24 de enero y el movimiento obrero en sí? Bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos militando con la necesidad de unificar la CGT, y el grupo constituido por la línea Benedicto Ortiz, que es a la que siempre nosotros priorizamos nuestro acompañamiento, bueno, han logrado una convicción de fondo en el proceso de unificación. Por supuesto, faltan muchos otros gremios adherentes, pero bueno, cada uno traza el respeto de aquellos que están en otra línea,
Pero entendemos que en otro lugar de las preguntas que me realizó, encontramos modestamente una sorpresa muy elocuente cuando se citaron en enero a procesar una queja delante de la legislatura, porque realmente nos sorprendió el acompañamiento de todos los gremios, inclusive algunos que siempre estuvieron al margen de la unificación. Así que sí, fue una sorpresa y muy muy grata porque fue contundente, la verdad que sí. Bien, es un mensaje claro, ¿no? Del movimiento obrero en general, inclusive así como usted lo ha expuesto, que no habían participado de la actividad de la CGT y hoy estaban integrados. Exactamente. Y por otro lado, con una convicción de fondo que era la de trazar una agenda clara en defensa del patrimonio y por supuesto de los trabajadores que hoy la están pasando muy mal. Totalmente de acuerdo, una por el tema económico, pero además hay un tema de fondo bastante importante, que es la defensa de los convenios colectivos. Y sí, hoy está la retórica política en todas las voces de aquellos compañeros que están tratando de recuperar lo que el gobierno nacional no quiere respetar. Y si bien nosotros tenemos por ahora esa posibilidad de negociación que es tan sutil y acerca las bondades de un proceso de negociación a las necesidades del trabajador, tenemos sí la realidad a nivel Mendoza de que muchos compañeros la están pasando muy mal. Claro. Y bueno, ahí está entonces la articulación junto con la compañera Luisa, que es un poco la vocera de todo este argumento de convicciones, analizando de la mejor manera, procesar políticamente cuáles son las mejores soluciones y las oportunidades para aquellos que no pueden lograr rehacer su vida y no estar tampoco en la angustia de no poder llegar a fin de mes. Un tema bastante triste para los trabajadores y para sus familias. Que se repite, ¿no? Sí. Se repite que nos y también tenemos que decir de que el blindaje mediático que se sostiene en Mendoza tampoco hace saber la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo, también horadando todo este prestigio de CGT, que por supuesto al gobierno provincial no le conviene de ninguna manera. Bien, pero tampoco hasta el momento que, digamos, el común denominador conozca, el gobernador ha hecho lugar a las distintas reuniones que ha planteado la CGT para poder dar tratamiento a toda esta situación. Yo creo que no, porque bueno, Cornejo viene a ser una seguidilla un poco funcional del gobierno nacional. Creo que también tiene que tener alguna coherencia, que no transite lo que le pasa con otros gobernadores a nivel nacional. Y encontrarse también en la posibilidad de asumir una coherencia personal, entiendo yo, que está muy lejos de esa coherencia que transita el trabajo sostenido de los trabajadores del movimiento obrero organizado. Claro, y hoy está en una coyuntura bastante difícil, como vos lo dijiste, en el sentido de que o toma una posición parecida a la del gobernador de Chubut, junto con los otros gobernadores que lo apoyan, y la situación, digamos, en su alineamiento con el ámbito nacional, en la cual tiene que ver si tiene prioridad o no Mendoza en esa coyuntura. Y sí, lo que ocurre es que hoy por hoy también está tiene la espalda, creo, el gobierno provincial de poder esperar que las convulsiones pasen en otra provincia. Tal vez habría que reconocerle ese argumento intelectual al gobierno, pero tarde o temprano nos va a encontrar la misma realidad y tal vez mucho más cruda, porque cuando se ausenta de esa realidad de la calle y del que menos tiene y todo se documenta con decretos, bueno, lamentablemente terminamos en situaciones muy violentas, como ya nos han marcado la historia, un mendozazo y cosas así, que esperemos que no tengamos que frecuentar para no encontrarnos con esa triste realidad que puede pasar en Mendoza también.
Sí, ya lo hemos dicho desde acá que Mendoza, si bien es una provincia conservadora y los ciudadanos bastante tranquilos, pero no hubo un porteñazo y sí hubo un mendozazo. Entonces tampoco jugar con demasiado, no tirar demasiado de la cuerda. Y bueno, ahí estará también el diagnóstico que tenga el gobierno provincial con sus asesores y una realidad también motivada por una convicción genuina y honesta de querer ser un gobierno para todos en Mendoza y no selectivo, ¿no? Claro. Bueno, ahí tenemos que tener un poquito de memoria en el sentido de no yendo tan atrás en el tiempo. Vamos al primer mandato del gobernador actual, en la cual las economías regionales sufrieron mucho, quedaron totalmente devastadas y solamente se le dio prioridad al ingreso de aquellas grandes empresas o grandes capitales que ingresaron en la provincia para adueñarse de algunas bodegas, de algunas, proyectos industriales, y que lamentablemente los pequeños y medianos productores quedaron castigados, porque hoy lo vemos con el tema del precio de la uva. Lamentablemente se derogó con el DNU la ley de góndolas, que recordemos que venía a saldar un poquito, de alguna forma, a ayudar a las pequeñas empresas a que pudieran complementarse en las góndolas con las grandes empresas que conocemos. Lamentablemente el DNU, a pocos días de asumir, la deroga, y todavía estamos tratando de que en la justicia haya justicia, ¿no? Correcto. Y volviendo al ámbito de los trabajadores, ¿cómo ve la probabilidad o la posibilidad de que se unifique la CGT con las dos CTA en la provincia de Mendoza? Eso es un trabajo importante que para mí, en mi visión, está muy lejos todavía. Se respetan muchísimo los dirigentes de un lado y del otro, creo que eso no hay que demostrarlo, pero cada uno tiene un margen de concretar su acción directa, sus manifestaciones muy distintas a los demás. Y defendemos también patrimonios distintos. Si bien todos supuestamente defendemos al trabajador y a una convicción de igualdad, bueno, sabemos que la historia ha definido que se separen estos argumentos políticos y bueno, por ahora tenemos la posibilidad de compartir, de llamar, de invitar y muchas veces acompañan y otras veces no, y también está bien. Por ahora no encuentro un liderazgo intelectual, político que considere o se haga el redentor de aquel movimiento obrero unificado, acá por lo menos en la provincia y tampoco a nivel nacional. Bien. Lamentable, porque en realidad quienes perdemos somos los trabajadores, ¿no? No, por supuesto, pero también hay que ser coherente que el peronismo ha tenido diferentes deformaciones y hoy contar con algún dirigente que tenga la trazabilidad y la honestidad de ser parte de esa coyuntura y haber sido obediente y trascendente por la doctrina, no lo encuentro y tenemos a veces algunos pormenores que desafinan mucho el intelecto y justamente se justifican porque encuentran en el poder supuestamente algún paradigma para ellos que no resuelve tampoco a quienes representan. Y en ese contexto es muy difícil también encontrarse con un peronista desinteresado, altruista, que considere primero al representado, al movimiento y al último, al dirigente como tal. Sí. Eso no es un buen negocio, como digo yo, hoy en día. Así que aquellos que encontramos la posibilidad de organizar nuestras propuestas basándonos en la doctrina, molesta y mucho al ajuste de esa margen porque no están convencidos de que eso vaya para ellos a agradarle en lo cotidiano y en lo inmediato, en lo económico más que nada. Eso es un trabajo de cierne que históricamente se fue deformando desde los 90 y entiendo yo que hasta el día de hoy sigue manifestando, pero con complejidades mucho más grandes.
Sí, sigo insistiendo que es lamentable. Sí. Sí, es lamentable. Sí. El peronismo deberá hacer un mea culpa en todo sentido, ¿no? Desde lo político y lo sindical también. Por supuesto, sí. No somos ausentes de ninguna posibilidad de autocrítica, y eso es lo que más cuesta. Que un dirigente consabido de trayectoria haga una autocrítica basada en no ignorar la doctrina como base sustentable. Correcto. Y trazar también la doctrina con argumentos contemporáneos, que modernice también la actitud de esa actitud nueva que hay que reforzar, y modernizar también los efectos para los representados y el movimiento obrero. Totalmente de acuerdo. No he escuchado desde el sindicalismo, ni desde tampoco el peronismo, un mea culpa. Son ataques al presidente, en los cuales coincido con la mayoría, pero no he escuchado un mea culpa. También el peronismo fue parte culpable, importante, por ser la mayoría, la primera mayoría, de lo que hoy nos pasa como nación, ¿no? Tener un presidente que se burla de un síndrome de Down. Sí. La verdad que es bastante grave y doloroso, y no veo desde el peronismo una parte de decir, bueno, a ver, nos armamos y ofrecemos una propuesta clara y que la gente pueda entendernos. Y yo creo que por ahí en la autocrítica no tienen los fundamentos para ser oradores, de ponerse al frente y no solamente ser crítico de las difamaciones y las atrocidades que se están viendo de la presidencia, sino actuar en consecuencia con todo el rigor de la ley, de lo que esté a su alcance, como el puesto que sea que tenga, legislativo, provincial, hasta inclusive de dirigente. Totalmente, así. Bueno, ya hemos llegado al final del bloque, así que te agradecemos la participación en esta mesa de redacción de radio, y están las puertas abiertas para que, bueno, nos cuentes un poco cómo va la situación de los trabajadores y la actividad en la provincia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, quedo a su disposición. Muchísimas gracias por todo. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Gracias. Vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Retomamos este penúltimo bloque de Argentina Hoy, cuando el reloj en nuestros estudios indican que es la hora 18:37 minutos. ¿Con qué seguimos, Rodolfo? Seguimos ahí le hicimos una entrevista a Roberto Podio, uno de los integrantes del Consejo Directivo de la provincia del gremio de ATE, quien nos contaba dos instancias: la nueva paritaria que se ha iniciado, y por el tema de los hospitales, por un lado, pero por otro lado también el tema de los proyectos que presentó el Ejecutivo en cuanto a los 26 proyectos, no me acuerdo si era 26 o 24. 26. Y en referencia a esto que planteábamos recién con la gente de AMPRO, ¿no? En referencia a que no le ha dado la participación a los gremios cuando tienen un protagonismo fundamental en todo el quehacer de la prestación de salud en la provincia de Mendoza. Fundamental, realmente, es lo que decíamos. Desde el 2019, que tomó aún mucho más protagonismo, y se le olvidó al señor gobernador de consultarles a los sindicatos. Pero bueno, por suerte está esta próxima instancia el lunes. Elegantemente, vamos. Paritaria por condiciones laborales para el día lunes. Paritaria donde tenía que concurrir obviamente la Suprema Corte, y la Suprema Corte decidió no hacerse presente en la paritaria. Es decir, que quedaron todos los temas de condiciones laborales de los judiciales sin tratarse. Esto hay que dejar claro que quedó firmado en la paritaria, en la última paritaria, en el marco del acuerdo salarial con el gobierno. Y el segundo tema, que es el tema que seguramente más nos preocupa por el efecto que va a tener hacia la sociedad, es que el compromiso que habían asumido de modificar la base del ítem CPP, las condiciones laborales y la falta de personal en las oficinas fiscales, nos ha obligado a llevar hoy a la Asamblea el debate por el paro que se van a realizar en las oficinas fiscales el día viernes, sábado y domingo. Bueno, primer día de asamblea, ¿a qué hora va a ser? Ya dijiste que es en el Polo Judicial, ¿a qué hora? En el Polo Judicial a las 13:30 horas. 13:30 horas nos empezamos a juntar ahí con toda la gente de las oficinas fiscales y los judiciales de toda la provincia para debatir no solo el paro, sino cómo vamos a continuar con las medidas de acá en adelante.
Entonces la temática a tratar sería el tema del paro y, digamos, el resultado de la paritaria. Exactamente, el paro y la paritaria por las condiciones laborales, ¿no? Acá lo del paro, sí, me gustaría saber, nosotros hemos abierto instancias de diálogo desde el año pasado. En la última paritaria del mes de diciembre, la Procuración se comprometió en el acta paritaria a que una vez que estuviese nombrado el nuevo ministro de Hacienda, se iban a hacer las gestiones necesarias para modificar la base de cálculo del ítem CPP. El ítem CPP es un ítem que cobran todos los empleados de las oficinas fiscales por la especificidad de la función. Es decir, son quienes toman la denuncia y quienes dan las órdenes para las primeras medidas que se debe realizar en una investigación y el armado de la causa. Pero además es gente que trabaja 8 horas por día, que trabaja sábado, domingo, feriados, para la fiesta, o sea, ellos no tienen una vida, digamos, como cualquier otro trabajador de tener estipulados sus días de trabajo, son horarios rotativos, días rotativos. Entonces, esta compensación que se les pagaba, que es el ítem CPP, que implicó por ley, un 40% del salario, a través de los años se fue licuando con este criterio que tiene el gobierno de ir inventando ítem en el salario de los empleados. Hoy es de apenas un 12%. Esto de por sí es un problema desgarrador hacia adentro del Poder Judicial. Pero si esto es un problema, mucho más lo es que hoy las oficinas fiscales están trabajando con un 30% del personal a su cargo, ¿sí? Es decir, si comparamos el personal que cumple funciones hoy con el de hace 6 años, vamos a ver que están cumpliendo funciones con el 30% del personal. Es increíble ver la cantidad de partes psicológicos que hay en las oficinas fiscales. Estamos hablando que desde el año pasado a este año, o sea, durante el 23 y lo que va del 24, ya hay 14 personas que pasaron parte psiquiátrico. ¿Qué promedio de ingreso tiene el personal que trabaja en las oficinas fiscales? Un auxiliar de las oficinas fiscales, hoy incluyendo ese ítem, está un poco por debajo de los 300.000 pesos. ¿Sí? Y estamos hablando de auxiliares y de ayudantes fiscales. Para que ustedes se den una idea, lo que hoy implica trabajar en una oficina fiscal. Un ayudante fiscal, por ejemplo, tiene un régimen laboral de 40 horas semanales, ¿sí? Pero además se le van agregando guardias pasivas. Entonces tenemos ayudantes fiscales que tienen 96 horas semanales de servicio, ¿sí? Esto implica que no tienen vida, porque cuando se habla de una guardia pasiva, ¿qué quiere decir? Que vos tenés que estar atento al celular por si se requiere ante alguna denuncia. Y, a ver, hechos delictivos en la provincia de Mendoza hay cada 5 minutos en cualquier departamento. Entonces, la guardia pasiva no es pasiva, es una guardia totalmente activa. No tiene horario. Los auxiliares, a ver, porque muchas veces se habla de la poca comprensión de los gremios hacia la sociedad, o la poca empatía. Para que les tengan una idea, el día sábado se comunicaron con nosotros, tanto de la Procuración como del gobierno, porque estaba el tema de los chilenos, de los problemas que había habido con los chilenos. Y nos pidieron que por favor levantásemos las asambleas que se estaban desarrollando en las oficinas fiscales, específicamente en la oficina fiscal 13. Que iban a concentrar todas las causas ahí. Y nosotros hablamos con el personal y el personal levantó la asamblea a los efectos de brindar ese servicio de justicia. Saben que para poder brindar ese servicio, una compañera que estaba desde las 7 de la mañana en la oficina fiscal se debió quedar hasta las 7 de la tarde por la falta de personal. Se debió cerrar la oficina fiscal 1, que es la que está acá en calle Rioja, una oficina fiscal cabecera. Se debió cerrar para trasladar al ayudante fiscal y a un auxiliar a la oficina fiscal 13 para apoyar la situación. Entonces, esta es la realidad en la que trabajan los compañeros, ¿sí? Hoy los compañeros ya no soportan más la situación, e incluso ellos mismos dicen que están despertando de una pesadilla en la que ni siquiera se habían dado cuenta que estaban, porque llega un momento que a uno lo golpean tanto que se olvida lo que es el dolor. Se normaliza la situación. Se normaliza la situación. Entonces hoy las oficinas fiscales
han decidido decir basta. Y desde el gobierno, porque hay que recordar que ustedes cuando paritan hay dos personas o dos entes con el que tienen que negociar, una en la corte, otro el gobierno. Desde el gobierno, ¿qué les asegura poder acrecentar el personal? Porque sé que gente que se está jubilando y que está renunciando, no se renueva el cargo. ¿Qué dicen desde el gobierno con respecto a esto? Desde el gobierno nosotros la única comunicación que tuvimos fue que Hacienda decidió no ir a una reunión que teníamos marcada para el día martes en la procuración con el procurador de Hacienda. Nosotros llegamos y estábamos en la puerta del polo judicial cuando lo llamamos al procurador para ver si ya estaban toda la mesa conformada para subir, y nos dijo, me llamaron de Hacienda que no vienen. Claro que nosotros teníamos una medida de fuerza votada y en esas condiciones ellos no se sientan a charlar. Medida de fuerza que estaba votada hacía rato, facultando a comisión directiva a levantar la medida si había una propuesta, porque el interés no es cortar el servicio de justicia, el interés no es no darle respuesta a la sociedad. ¿Sí? Pero bueno, el nivel de conflictividad ya es tan grande que lamentablemente nos vemos obligados a ir hacia allá. Con el tema que mencionabas del tema de las renuncias, me reía mucho la otra vez hablando con alguien de procuración, porque me decía, mira, las renuncias no son tantas. Me dice, nosotros debemos estar firmando una renuncia por semana. Y ahí me llamó la atención, ¿qué sería tanto, no? Porque una renuncia por semana, estamos hablando de un 1% del personal mensualmente que se está retirando de las oficinas fiscales, y tomemos en cuenta personal que rindió un examen para ingresar a trabajar en una época, y ahora en una época de crisis donde nadie quiere soltar lo poquito que pueda tener. Estas personas están renunciando y se están yendo a su casa porque la oficina fiscal te absorbe, te parte la vida, y hoy cobras nada. Hoy cobras 300.000 pesos, o sea, cobras el 50% por debajo de la línea de la pobreza. El 50% por debajo. La provincia de Mendoza hoy tiene los penúltimos peores sueldos del país, y esto hay que entenderlo. Claro. Por ahí uno tiene la posibilidad de estar en contacto con secretarios generales de otras provincias y te dicen, Mendoza era el objetivo a alcanzar en los salarios. San Juan te dice eso. Y hoy nosotros estamos un 50% por debajo del salario de un empleado de San Juan. Bueno, por último, ¿cuánto hace que se están haciendo asambleas en esta última instancia? Y bueno, de cara a esto, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuánto va a durar el paro si es que se logra ese... Nosotros venimos haciendo asambleas desde mediados del mes de enero en las oficinas fiscales. El lunes volvemos a tenemos el paro viernes, sábado y domingo. El lunes volvemos a tener asamblea para decidir cómo continúa esta lucha. Si el gobierno y la Corte no abren los oídos a las necesidades del personal, esto se va a seguir profundizando. Y nos parece que nadie está tomando una real dimensión de la crisis social que se está provocando. Ante esa situación, digamos, la complejidad de la falta de respuesta de parte del gobierno, ¿cuál es el paso a seguir o la medida a seguir? La medida a seguir la vamos a discutir entre todos los compañeros. Podemos pasar a la retención de servicio, pero seguramente estos van a ser pequeños baches, y la medida de los paros van a seguir vigentes. Es decir, que es muy probable que la asamblea del lunes decida nuevas fechas de paro. Bien, bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí lo escuchábamos, en el bloque anterior lo escuchábamos a Roberto Podio, integrante del Consejo Directivo, que nos hablaba sobre la situación de los proyectos que presentó el Ejecutivo Provincial en la legislatura. Y después nos habló sobre la situación de los hospitales Lencinas y Lago Mayores, donde obviamente están hablando sobre la situación del personal de esos dos nosocomios, y se ha abierto la paritaria en esa instancia. Posteriormente lo escuchamos también al secretario general del gremio de los judiciales, que finalizaron las paritarias, pero ahora empiezan con las asambleas. Este lunes tienen una asamblea, hoy estaban haciendo la preparación
Así que en función de eso lo escuchábamos al secretario general, que es Ricardo Babillón. Así que bueno, ya estamos sobre el final de nuestro programa de hoy. Sí, Rodolfo, la verdad que lo vamos a escuchar al audio. Todavía me parece que no ha salido, o lo vamos a escuchar ahora. Buenos días para Radio Nuestras Voces. Nos encontramos acá en la dirección del Sindicato de los Trabajadores Estatales y vamos a hablar en este momento con Roberto Podio, quien es el responsable de prensa del sindicato, y nos va a contar un poco las novedades respecto de el tratamiento que se ha dado en la legislatura en referencia a los proyectos, pero además algunas otras novedades en referencia a la paritaria. Buenos días, ¿cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para toda la audiencia. Primero en principal, estamos muy atentos y muy abocados a este conjunto de 26 proyectos de ley que buscan reformular la salud pública en la provincia de Mendoza, así que desde ATE estamos muy atentos en esto y estamos con el conjunto de compañeros y asesores legales analizando todos los distintos proyectos de ley. Hemos hecho distintas observaciones a algunos proyectos de ellos y esperamos la oportunidad para poder hacer los aportes en la legislatura. Pero básicamente, sin entrar en detalles, pero en líneas generales, tiene que ver con que se ha obviado el ámbito paritario para discutir o las condiciones de trabajo. El Ejecutivo pretende modificar condiciones laborales de los trabajadores a través de un proyecto de ley, cuando en realidad tiene que hacerlo en el ámbito paritario, porque hay legislación que así lo indica, que si tenés que tratar condiciones laborales tiene que hacerse en el ámbito paritario, con el sindicato, y tratar de llegar a algún acuerdo. Bueno, esta situación o este ámbito no ha existido, y el gobierno ha actuado directamente enviando un proyecto a la legislatura, así que estamos ahí participando de las comisiones, de distintas reuniones de comisiones que están tratando este proyecto, y esperamos la convocatoria por parte de la legislatura para poder hacer nuestras observaciones. Perfecto. Desde el área de comisiones que da tratamiento a estos proyectos presentados por el Ejecutivo Provincial, ¿le han dado alguna participación o invitación a formar parte de estas comisiones? Por el momento estamos solamente como oyentes. Ya hemos pedido a las distintas comisiones la participación en la misma, porque esto tiene que ver, se está tratando en distintas comisiones, tanto en legislación y asuntos constitucionales, en Hacienda, como también en la Comisión de Salud. Hemos pedido a través de notas formales por parte del sindicato poder ser escuchados. Hasta el momento tenemos el compromiso verbal de que así va a ser, pero por el momento solamente estamos en calidad de oyentes participando en las distintas reuniones, pero ya tenemos listo planteado cuáles son nuestras objeciones y las observaciones que hemos hecho sobre el conjunto de los proyectos. Perfecto. Bueno, paso seguido me dicen, o nos estabas comentando sobre la apertura de nuevas paritarias, ¿es así? Sí, es así. En realidad no es la apertura de nuevas paritarias, sino que es parte del último acuerdo paritario general, el abrir paritarias sectoriales por las distintas reparticiones. En el día de ayer debutamos con estas subparitarias, y tratamos las problemáticas específicas del Hospital Lencinas y del Hospital Lago Maggiore. Y así va a ir sucediendo con todas las demás reparticiones de salud. Me parece que es necesario también, porque más allá de las condiciones laborales en general que tienen que ver con el salario, después cada una de las unidades organizativas, cada hospital o área sanitaria de salud tiene problemáticas propias. Entonces me parece muy efectivo el que podamos sentarnos con el Ejecutivo y la participación también de los directores de los hospitales, en donde podamos plantear la problemática propia del sector. Así que ayer por lo menos fue muy buenos augurios para
por lo menos por parte de los trabajadores, y nos llevamos el compromiso de ir avanzando y trabajando distintos problemas que tienen los sectores. Y esperamos en las próximas semanas, no sé si la que viene o la próxima, ya directamente también empezar a trabajar con otros sectores. Bien, en este aspecto también dentro de los temas planteados, puede ser que esté el tema de los profesionales que se fueron y que hoy, digamos, están vacantes, entre comillas, esos lugares. Sí, no solamente lo de la falta de profesionales, de la falta de trabajadores en general. Ayer surgió la problemática de hospitales que se han ido dando distintas bajas por compañeros que han fallecido o que se han jubilado, y han surgido distintas vacantes, y el Estado no ha cubierto esas vacantes. Al no cubrir esas vacantes, obviamente se resiente el servicio y se recarga el trabajador que queda, así que la falta de personal es general, no solamente los trabajadores, sino también esto tiene una consecuencia en la atención a los pacientes que se acercan a esos hospitales. Pero sí, fue uno de los pedidos comunes para los dos hospitales, es la falta de personal. Bueno, perfecto, muchas gracias, eso es todo por ahora. Bueno, vamos a seguir en contacto para darle novedades a la audiencia de FM Otras Voces, y en específico al programa de Argentina Hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes, y gracias por poder darnos este espacio. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos al secretario general del Sindicato de Judiciales, Ricardo Babillón, quien nos comentaba sobre la situación en el fin de la paritaria, y bueno, hoy día se empezaban a trabajar y a convocar las nuevas asambleas para dar tratamiento y aceptación a lo que se había resuelto en esta paritaria. Así que bueno, vamos a estar en contacto con él, nos ha prometido que la próxima semana va a estar acá con nosotros. Perfecto, entonces estaremos en contacto con todos ellos para saber cómo sigue este proyecto de ley enviado a la legislatura desde el gobierno provincial. Eso por un lado, pero además lo que quería acotar es que están con una medida de acción por la situación de los trabajadores de las fiscalías. Además. Viernes, sábado y domingo están de paro. Entonces si tenés algún inconveniente, tenelo en cuenta. Bien, ¿será hasta el próximo jueves? Será hasta el próximo jueves, porque ahora viene, de eso se trata. Se trata justamente de tratar de dejar en horario el programa, pero bueno, no nos está saliendo mucho. De eso se trata. Se queda con ustedes en FM Otras Voces. Que conste que cada vez nos falta menos. Buenas tardes y muchas gracias.